Bueno, nuestro próximo invitado es Germán Guillermo Canseco Zárate, fotoperiodista de México. Canseco busca contar historias a través de su lente. Y para él, pese a que hace o practica fotoperiodismo y que muchas veces tiene que publicar una foto por una historia en específico que se le pide, la foto que vale la pena realmente es cuando mueve conciencias y sentimientos. Él busca capturar, aún sea haciendo un trabajo para una determinada fuente, capturar imágenes o momentos que muevan de determinada manera y que hagan sentir determinadas cosas. En una ocasión, dando una conferencia, él le hablaba de que el fotoperiodismo se hace en la calle. Uno camina, platica con la gente, crea fuentes y después cuenta historias que puedan ser de interés para las demás personas, pero básicamente partiendo de lo que realmente te mueve a ti en primera instancia. Con esta introducción lo dejo para que él les hable un poquito más de su trabajo y bienvenido, Guillermo. Hola, hola Tiziano, hola Yaisa y a todos muy buenas tardes, buenas noches allá. Y bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder platicar con todos ustedes. Y bueno, a mí me invitan a platicar un poco de lo que es el fotoperiodismo, ¿no? Y cómo para mí el fotoperiodismo cambia, no cambia el mundo, sino cambia pequeños pedazos de seres humanos, ¿no? Cambia a la gente que la ve en su momento, crea opiniones. Y les contaré un poco yo empecé no tan joven, hacía fotos desde muy joven, desde los 15 años, pero el fotoperiodismo lo empecé ya a los 23 años, en el semanario Proceso. Y me tocó, y tal vez eso me marcó muchísimo, el año de 1994. Yo había empezado en el semanario Proceso a, eh, a participar a mediados del 93. Y bueno, eso me empezó a introducir al periodismo, pero realmente al fotoperiodismo, pero realmente tenía poca o nula experiencia en ella. Y bueno, cuando me mandan en 1994 a Chiapas al levantamiento del STLN, eh, realmente fue un duro golpe para mí, para mi ego, para todo. Yo venía de hacer fotografía de producto, de moda, era lo que yo hacía realmente, era donde yo me desenvolvía. Y encontrarme con un problema social tan fuerte como era el movimiento zapatista de 1994, me movió demasiadas cosas. Y gracias a la bondad de compañeros periodistas que en ese momento estaban, que a lo mejor ya tenían una experiencia bastante grande, muy amplia, dejaban casi surco del comillo periodístico que tenían, me empezaron a introducir esto y sobre todo me hicieron dos preguntas, el por qué y el para qué estaba ahí. Y creo que eso es fundamental para hacer fotoperiodismo. El por qué de repente puede ser fácil, puede ser rápido de contestar, porque quiero, porque me gusta, porque por ego, puede ser. Pero el para qué hacer las cosas, creo que esa es la segunda parte y una de las partes más importantes del fotoperiodismo. Y ahí, haciendo la fotografía y cubriendo diario lo que ocurría en Chiapas en ese momento, me di cuenta que y que después de que hacía las fotos, se quedaban ahí y seguían hablando y seguía el atardecer, seguía y ocurrían más cosas que de repente no cabían todas en una sola imagen, ¿no? Para contar todo lo que yo podía ver y todo lo que me estaba sorprendiendo en ese momento. Y la manera más natural fue, hasta a lo mejor en ese momento un poco inconsciente, empezar a realizar una serie de imágenes que me contaban a mí, en un principio, algo. Y ahí es cuando descubro que la tarea periodística del fotoperiodismo, la tarea diaria, es la oportunidad que te da de poderte acercar a las cosas, de poderte sensibilizar, de poder crear empatía con los demás, poder decidir qué te gusta y qué quieres contar. Y la otra parte es esta, ¿no? A lo mejor eh, todo nace de una orden de trabajo, ¿no? Que ni siquiera es por una cuestión que tú hayas propuesto, sino es una orden de trabajo, pero tiene la suficiente sensibilidad para ver que hay más allá de esa orden de trabajo, que puede estar en una conferencia de prensa o una marcha
o no sé, ¿no? Entonces es cuando descubro que a mí lo que más me gustaba y me gusta es hacer historias o intentar contar historias, ¿no? Y me encuentro que aparte me gusta contarles historias, si se quiere ver del otro lado, si se quiere ver desde el punto de vista deportivo, del que pierde el partido, no el ganador del partido, ¿no? Al que las cámaras nunca voltean a ver un poco, el que siempre se va en el túnel y no voltea a ver. Entonces me doy cuenta que en mi patria la situación social es sumamente de unas grandes diferencias. Y bueno, me encuentro que empiezo a contar o intentar contar este tipo de historias. Y algo que me voy a brincar un poco en la historia o en el tiempo de mi trabajo. eh, Siempre he trabajado para el semanario Proceso, siempre he tenido la oportunidad de participar ahí. Y más o menos en el 2011, es el movimiento, o se crea o nace un movimiento, que es el movimiento de desaparecidos en México. Esto quiere decir que en México, en este momento, estamos hablando de más de 60,000 personas desaparecidas, que no sabemos dónde están y que sus familiares no saben dónde están. Es decir, pongo un ejemplo, es como si un estadio de fútbol lleno hiciéramos así y la gente desapareciera y no supiéramos dónde está. Cuando a ti se te pierdan las llaves o pierdes un celular, te sientes vulnerado, te sientes que perdiste algo muy, muy tuyo. Eh, Imagínense perder a alguien que sabes a qué huele, cómo respira, cómo es el tono de voz y no saber dónde está. Yo creo que eso es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano, más allá de una pérdida. En una pérdida es muy doloroso, me imagino, lo sé, he tenido pérdidas familiares, pero cierras un círculo, tienes una manera de poder cerrar o de dónde contar la historia. Cuando hay una desaparición no lo sabes, no sabes si el otro está bien, tú por qué, cómo poder sonreír, poder comer, si no sabes si el otro está bien, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento de los desaparecidos por más de 9 años lo he cubierto. Y eso me ha creado también un acercamiento a los familiares y el intentar contar esta historia. Y es como eso es, bueno, el, por ejemplo, el movimiento de los migrantes en el 98, podríamos decir, empezó mucho antes que se le llamara la bestia al tren de los migrantes. Les puedo contar una historia de cómo de una nota puede salir una historia. Yo estaba en el estado de Sonora y vi la historia de una mujer indígena que recogía los cuerpos de jóvenes que el tren, a su paso, cuando ellos caían, los mutilaba, ¿no? Y ella los curaba, lo cual me parecía una historia hermosísima, llena de amor. Esa es a lo mejor la gran ventaja de trabajar en un semanario y un semanario pequeño donde podemos platicar mucho. Yo la propuse a la revista Proceso y bueno, fue aceptada en ese momento. Y yo me trasladé a Tapachula, Chiapas, encontré a la señora Guadalupe y ella sí era una indígena que recogía los cuerpos, que se encargaba un poco del trabajo que debería tener los gobiernos y los grupos de seguridad y ayudaba a los jóvenes migrantes, ¿no? Que habían sido mutilados por el tren. Ella, bueno, en fin, toda esta serie de historias, como de una nota periodística, puede salir una historia más grande, ¿no? Como el seguimiento de todo esto te puede dar la oportunidad de poder contar no nada más las noticias, sino poder profundizar. Y creo que cuando uno profundiza, empieza a crear empatías con los demás, empiezas a crear inercias de la preocupación por el otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que el fotoperiodismo te da esta gran oportunidad, no nada más de estar cerca de la noticia, que eso es un gran privilegio de contarlo de primera mano, sino de contarlo un poco más allá, ¿no? De lo que es el fotoperiodismo. Entonces, bueno, vamos a empezar, si quieren, con, les voy a presentar un trabajo. Eh, eh, Yaira, Yaisa, tú me ayudas porque, bueno, soy medio Compartir todavía... pantalla, mira, si tú Claro. mueves el mouse, la parte de abajo te sale Sí, compartir sí, pantalla en verde. ok.
Clic allá Miren, adentro. les voy a poner primero un trabajo que hice sobre Ciudad Juárez. Les cuento un poco. No, perdón, permítanme un segundo. Ah, les cuento un poco. Ok. Aquí estoy, ahora sí. Ya. Creo que ahí ya lo ven, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, les cuento un poco. Yo fui enviado a Ciudad Juárez por... ¿ven la pantalla completa? No, creo que no la ven, ¿verdad? No, no está completa. Este... Dale. A ver, pues según yo... No, no, ahí no le está dando tampoco completa. Ahí yo la tendría completa. Con la barra espaciadora, se Sí, nomás. ahí le estoy dando un poco, pero no me Prova está io dando. in básico, discúlpame, proviamo in básico aquí arriba un momento. A ver si después te lo da. Exacto. Dale ahora, a ver, con la espaciadora. No, Un poco. no. Entonces, Y mira que lo hicimos ayer. sí. A ver, un poco. A ver, permíteme un segundo. Lo voy a poner en tiro otra vez. A lo mejor si ahí ya lo... Si ahí lo voy a compartir. Ok. No, no se ve. No entiendo por qué no se ve. No, yo la veo completamente en la pantalla, pero no me deja compartírselas. Pero bueno, yo creo que se las comparto ahí completa nada más. ¿Sí? Está bien, se ven, no te preocupes. Yo sé si logramos hacer la pantalla completa es mejor, pero si no, pones, Sí. A ver, te lo voy a pon un tratar poquito de... más chiquita, exactamente. Ponemos más chiquita estas fotos de abajo. Exacto, ya, perfecto, así la vemos Ok. bien. Y tú Bueno, puedes, les perdóname, cuento última cosa, aquí la línea vertical que está donde dice arriba. cuenta favorita, esto tú la puedes mover también, para que la vemos más Mano grande. izquierda. Ok. Se tendría que mover o cerrar, si no, no fuimos Ahí. así. Ahí estoy. Eso mismo, ya, Bueno, ahí perfecto. ya más o menos. Dale, zoom, no, muy bien, Ok. muy bien. Bueno, les cuento rápido. Yo fui enviado en el 2008 a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez en ese momento era considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Había más o menos unos 19, 20, 22 homicidios al día de alta violencia. Eh, y bueno, después de varios días de estar ahí, la verdad es que, bueno, yo no quería cubrir solamente violencia, violencia, violencia. Quería cubrir también el porqué de la violencia. Miren, perdón, les voy a... militares. Y era un poco cubrir este tipo de eventos muy que estaban cubiertos por el ejército, ¿no? Estas son 24 horas que pasé a lo mejor solicitando al ejército pasar con ellos, pero bueno, ahorita les termino de contar esta historia. Y bueno, yo estaba enviado por la revista Proceso para cubrir eh, la violencia en Ciudad Juárez, pero yo me he preguntado, bueno, ¿y cuál es el motivo de esta violencia? ¿Cuál es, o por qué? ¿Quién lo motiva esta violencia? Y bueno, descubro que no nada más es la gente, los cárteles. Dentro de todo esto había un rollo que era el consumo de heroína en Ciudad Juárez. Y lamentablemente en ese momento en México no se aceptaba, se pensaba que México era un país solamente de paso, sobre todo con ese tipo de drogas duras que les llaman, ¿no? Y bueno, descubrimos que cubriendo igual una noticia diaria, la violencia, descubren en el periódico que hay un grupo de la sociedad civil que se dedica a intercambiar jeringas, que se llamaba en Ciudad Juárez, ¿no?
y para evitar el VIH y la hepatitis C. Bueno, me interesa participar, me interesa saber qué es lo que ellos hacen. Y bueno, después de un tiempo de estar con ellos, después de varios errores cometidos de mi parte en la cobertura con ellos, bueno, logro saber y entender el para qué quiero hacer esas fotos. Es decir, en un principio yo quería cubrir esta historia simplemente a lo mejor por la foto, por el impacto de la foto. Y después empecé a entender que, por ejemplo, el 70%, 60% de los consumidores de heroína en Ciudad Juárez, por lo menos, son indocumentados. Es decir, si tú te vas más allá de su historia, algún día quisieron ser mejores. Salieron de su país de origen precisamente para eso, para darle una mejor vida para ellos, para su familia. Y no pudieron, lo intentaron 5, 10, 15 veces. Y se engancharon de alguna manera con la droga, alguien les proporcionó para vender y del vender a consumirla fue un paso. En fin, me di cuenta que esta historia, y que bueno, el gobierno federal en ese momento, y creo que continúa, estamos hablando ya de más de muchos años, eh, las únicas posibilidades que les daba era la metadona y la cristoterapia. Es decir, la cristoterapia reza mucho y a ver si se te quita, y la metadona es quítate una droga y ponte otra que aparte económicamente costaba por lo menos 20 pesos más, o sea, un 20% más de lo que te costaba su línea. Y los hacía, por ejemplo, hacer una fila frente a un lugar de asistencia social donde todo el mundo los juzgaba, en fin, era un programa, y eso sigue siendo un programa inútil. Bueno, para mí era importante que la gente conociera esto, en su momento le llamamos el inframundo, y era este espejo donde no nos gusta vernos, donde al fin y al cabo es producto de nosotros, porque nosotros no les dimos la oportunidad a lo mejor a estas personas de desarrollarse en su momento, en su lugar de origen, en fin. Y esta es un poco la historia de los picaderos, ¿no? Ok. Bueno, esto es parte de lo que en un principio fue la cobertura de los picaderos o de los lugares donde la gente consumía la heroína. Pero esto me llevó también a otras cosas, ¿no? Es decir, eh, eso me llevó, por ejemplo, vimos una fotografía, se la voy a mostrar nuevamente. Esta persona que vemos aquí, ella está embarazada, ella no puede dejar de consumir la heroína. En primera, no son adictos, son consumidores, ¿no?
desde ahí empieza un poco a cambiar nuestras maneras de pensar hacia, ¿no? Y ella no podía dejar de consumir la heroína porque el producto ya se había vuelto adicto, pero la maravilla del cuerpo humano es que cuando este niño nació, porque sé que fue niño, se volvió alérgico, su pH cambió y se volvió alérgico a la heroína, ¿no? Es una belleza eso. Pero bueno, cuando yo vi que ella estaba embarazada, y traté de ahí, es cuando creo que es la otra parte, ¿no? De nosotros, el platicar, el involucrarnos un poco en la historia. Y tuve contacto con ella, de hecho él es su esposo, el que está aquí. Eh, eh, Tuve contacto con los dos y les pedía, ¿no?, que yo fuera el padrino de fotos del primer año del niño. Y durante un año estuve casi, por lo menos una vez al mes, comunicándome con ellos, hasta que se cumplió el día, ¿no? Ese día, bueno, ahí ya no entra un medio de comunicación, ahí entra ya tu inversión y tus ganas de hacer las cosas y las historias. Yo me traslado nuevamente a Ciudad Juárez y en México es muy común los retrasos en vuelos. Y llegué tarde a Ciudad Juárez, como 2, 3 horas más tarde de lo que yo había previsto. Y bueno, cuando yo llego a la cita, ya estaba muy arriba, no me reconocen, no me permiten la entrada a la fiesta. Y bueno, yo ya tenía una inversión, pues si lo queremos ver así, de viaje, hotel, etc. Y me pregunto cuál sería el siguiente paso, ¿no? Si no podía hacer esa historia, ¿cuál era la otra, no? Y me dirijo, y lo primero que se me ocurre es el ejército, ¿no? Pienso que en ese momento la presencia del ejército mexicano por lo menos enrarecía muchísimo el ambiente, ¿no? Por decirlo menos. Y me voy a NAPRA, que es una de las delegaciones más pobres y violentas que existen en Ciudad Juárez. Curiosamente es la más pegada a la frontera. Y solicito en ese momento, los mandos no eran policíacos, sino eran militares. Y solicito hablar con el mando a cargo. Y les solicito de participar con ellos durante un tiempo, eh, eh, por lo menos que me den la oportunidad de estar unas horas viendo su trabajo. Me preguntan de dónde venía. La revista Proceso no tiene, es una revista muy, de repente, crítica en sus maneras de ser y no tiene mucha aceptación en algunos sectores. Y bueno, no, lo primero que fue una risa de, pues no creo. Y bueno, se me permitió estar unas horas ahí, en fin, fueron ciertos factores hasta que yo regresé nuevamente con esta persona y le solicité, y creo que ahí es donde entra nuestra otra tarea, ¿no? El preguntar, el averiguar, el intentar hacer un puente entre dos personas, aunque se piense diferente, para llegar a una conclusión y a un común. Y bueno, me permitieron estar con ellos al final. Se me permite estar con este grupo de militares. Y el resultado de eso, por ejemplo, es este trabajo. Eh, Ahí creo que sí lo están viendo. Por lo menos, ¿sí? Ok. Bueno, y esto es como 24 horas, un poco el del ejercicio, ¿no? Con el ejército. Y muchas de las cosas que vemos aquí son faltas a los derechos humanos. Es decir, el entrar a una casa sin una orden de cateo, el que te revisen tu cuerpo sin permiso, el que, el que la gente que por traer un tatuaje o un arete o los pantalones, los jóvenes a media cadera, sean ya motivo de que seas como seguido, perseguido, castigado, ¿no? Qué lástima que, bueno, no las pueden ver todas. Mira, se quedó, creo que aparte está trabada. Esta vez puse la barra espaciadora y no se ven. Muy bien. Es decir, esto no lo puede hacer nadie. Nadie te puede revisar tu cuerpo por simple sospecha, ¿no? Esto, ¿no?
Por ejemplo, esta historia es, este hombre recibe una llamada que hay un hombre alterando el orden público, llega el ejército, los militares lo aprenden, él se forcejea, lo esposan, lo someten y la orden era llegar, fueran o no fueran culpables de repente, con más de 8 cada 4 horas, 8 detenidos, para que el programa Todo Juárez Seguro en estadística funcionara. Y resulta ser que este personaje, yo estoy ahí después de que regresamos con su dote o su número de detenidos, lo veo salir de la relación y le pregunto a los militares, oye, ¿por qué está saliendo? ¿Qué pasa? Y me menciona que, bueno, que se equivocaron, que no estaba drogado, sino tenía retraso mental. Y bueno, por eso tenía problemas de esquizofrenia y por eso su alterar la vida pública. Pero en ese momento a lo que quiero referirme es que cualquier persona podría haber sido detenida con tal de llegar a un cierto número, ¿no? Y este tipo de cosas, por ser joven, revisarte tus tatuajes, preguntarte el por qué te los hacían, en fin. Y esto era como el final, ¿no? Era como el decir, bueno, ya llegué con mis 7, 8 detenidos y ya cumplí con mi cuota, ¿no? Pues bueno, este tipo de coberturas se vuelve como, eh, o intenta uno de alguna manera poner el dedo y decir, bueno, esto no está bien, ¿no? Más allá, en ese momento, la, el eslogan casi el gobierno federal era desconfía del otro, ¿no? Si tu vecino llega tarde y es sospechoso, denúncialo, ¿no? En lugar de ser, siempre he pensado al revés, en lugar de ser una campaña de quién es, saluda, una campaña de buenos días, ¿no? Pues, de saber cómo está el otro. Que creo que en este momento, con el problema de la crisis y en la crisis que estamos viendo de la pandemia, eh, la pregunta debería ser al revés, ¿no? O sea, si tú estás bien, yo estoy bien, ¿no? O sea, claro, la sana distancia y todo esto, pero hay que preocuparnos por el otro. Y creo que el fotoperiodismo lo que hace en esencia es eso, acercarnos al otro, a los problemas del otro, ¿no? Y es cuando, vuelvo a repetir, de la cobertura diaria, ¿no? De la cobertura todos los días, es cuando encuentras historias, ¿no? Y que de repente pueden ser historias fuertes, o es cuando tú decides el para qué quieres estar ahí y para qué quieres contarlo. Esto es, por ejemplo, un trabajo que se hizo sobre los crematorios y las funerarias, ¿no? Entonces, bueno, hicimos desde cómo se recoge un cuerpo en un hospital. Estos son ya ataúdes de titanio o de hierro para evitar el contagio y cómo es trasladado este cuerpo, perdón, eh, a un crematorio. Bueno, estos son como historias, ¿no? Que dentro de, o pequeñas historias, o microhistorias, si quieren ver a mí, que dentro de la pandemia están sucediendo y que no sé si pasa en muchas partes, pero bueno, en mi país, de repente no se cree mucho en el contagio y en lo rápidamente contagioso que es, en fin, ¿no? Entonces es como también abrir un poco y llamar la atención y decir, sí está ocurriendo, ¿no? Pero dentro de todas estas historias hay historias rescatables, lindas, ¿no?
Por ejemplo, yo he estado entrando también a hospitales, pero dentro de los hospitales hay historias magníficas, bellas, ¿no? Que se pueden compartir, como encontré la historia en el hospital de Zaragoza, eh, una historia de una doctora que se dedica exclusivamente a conectar a los enfermos con sus parientes, ¿no? Estén o no conscientes. Y ella hablaba mucho de la terapia del amor, ¿no? De cómo el escuchar a tu ser querido, el que te echen ganas es una medicina también, ¿no? Y esto, bueno, es un poco la historia de la doctora Sofía. Y hacía videollamadas con los pacientes. Bueno, estos son como algunos ejemplos, pues, de lo que creo que también podemos contar dentro de la pandemia, ¿no? Está, por ejemplo, esta historia, me gusta mucho, es, es la historia del hospital Mónica Pretilini, es un hospital materno donde se han dado casos de COVID en niños, en bebés y en madres. Y Y lo interesante aquí, lo bello aquí es como, bueno, los niños en primera no nacen con COVID, son contagiados por algún accidente, por algún estornudo, etc. Son contagiados. Pero lo más bello es que, bueno, se está viendo que la leche materna les crea anticuerpos sumamente poderosos y la recuperación de ellos es muy rápida, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un poco la historia. Bueno, este es el traslado de un niño con COVID, un bebé. Tiziano me preguntaba, que le habían hecho algunas preguntas sobre esta fotografía. Y yo le comentaba que, bueno, para mí es una fotografía muy bella. Es decir, es el momento cuando te vuelves ciudadano, es cuando le toman la huella digital, o la primera huella, su primera huella en el mundo, así es, a un ser humano. Estos niños, en el momento que yo fui, había 6 bebés, 2 de ellos lamentablemente habían perdido a su mamá. Entonces era muy importante dejar registro de... Y platicando un poco con el director del hospital, yo le preguntaba cómo se llamaría esta nueva generación, ¿no? Él mencionaba que podía ser la generación de los pandemias. No sé si sea justo o no, pero lo cierto es que esta foto a mí me hace ver como es parte de la manada, se vuelve un ciudadano en este momento, es un momento único, ¿no? Este sí es un momento único e irrepetible cuando le toman la huella digital a un bebé. Y en un momento creo que importante en la historia y en nuestra historia. Entonces, bueno, es una historia, una fotografía, perdón, que
a mí me gusta mucho, es una fotografía muy sencilla, pues, pero que creo que encierra y tiene una carga histórica y emotiva para mí muy importante. Y bueno, de repente a mí hubo comentarios que decirme, bueno, y los niños, y yo creo que en las imágenes se ve este amor, este interés de las enfermeras por y para, ¿no? De los niños. Y termino con esta fotografía que son lo más importante que en este momento puede recibir un bebé que está contagiado, que es la leche de su mamá, ¿no? Bueno, estas, vuelvo a repetir, son como historias que se van dando y que dentro de todo esto que de repente puede ser muy doloroso y lleno de mucha carga, eh, se pueden ir rescatando, ¿no? Y creo que, bueno, eso depende también de las historias que tú empiezas o quieras contar, ¿no? Les voy a presentar una historia más, que es la historia de Hugo López, aparte de, bueno, bueno, su nombre es Hugo López, es un camillero del Hospital 20 de Noviembre, y que creo que una muestra, si se quiere, si se me permite mencionarlo así, del trabajo de toda la gente que trabaja en el servicio médico, ¿no? Camilleros, enfermeras, enfermeros, ufanadores, médicos, que todavía falta contar bien toda esta historia, ¿no? Pero bueno, él es una muestra de el riesgo que se están jugando y en la difícil situación que de repente pueden estar el sistema médico frente a esto, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia de Hugo. Aparte se llama Hugo López, en México el secretario o el subsecretario de Salud se llama Hugo López Gatell. Entonces, bueno, hasta el nombre dentro de la historia era interesante. Okay. Él es Hugo. Bueno, estas son varias historias, pero que creo que aquí lo interesante es, bueno, hasta dónde quiero mencionar. La historia de Hugo fue muy fortuita. Yo no, mencioné que aparte no iba solo, iba con algunos compañeros en un automóvil. Y íbamos pasando frente al hospital y vimos toda esta gente fuera. Y bueno, casi que sí nos pagan por preguntar, ¿no? Y entonces, bueno, la pregunta fue, ¿qué pasa? Ellos nos cuentan un poco rápidamente que su amigo, así lo mencionaron, nuestro amigo Hugo falleció. Y inmediatamente, bueno, lo primero fue bajarse inmediatamente del coche, registrar ese momento, pero lo siguiente la otra parte es cómo continuar la historia, cómo hacer el contacto con la familia, cómo en ese momento poderle pedir que te comparta, que te permite estar en ese lugar, ¿no? Y el para qué te permite estar en ese lugar. Entonces, bueno, y se llegó hasta
el novenario o levantamiento de la mesa, que le llaman también aquí, que es el día que la familia recoge el altar y hace una comida con el platillo que más le gustaba al difunto y lo comparte con todos, ¿no? Entonces, bueno, es una, vuelvo a decir, yo menciono nuevamente que es una tarea a lo mejor más complicada que el ir a cubrir solamente la nota, pero creo que ahí está cuando tienes muy claro el qué es lo que quieres y para qué lo quieres realizar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si que podamos compartir con la gente. Y solamente pediría al final, quisiera mostrar un pequeño video que es sobre los desaparecidos en México que realicé, que es un pequeño tráiler más bien de algunos videos que yo he hecho sobre los desaparecidos en México, que dura 4 minutos más o menos. Entonces, bueno, si lo podemos ver en un momento, o no sé si lo quieran ver de una vez, como ustedes digan. Si tú quieres, puedes iniciar con eso y luego pasamos a las preguntas, Ok, como prefieras. me parece bien. No sé si se vaya a ver completo otra vez. No sé qué hice ayer. Hicimos miles, bueno, no miles, pero hicimos algunas pruebas y hoy ya no se pudo. Pero bueno, a ver, voy a ver. Entonces, esto está aquí. Espérame. Aquí. Ay, ay, ay. A ver si la ven completa. Sí, ¿verdad? Ok. Somos puras mujeres las que estamos aquí. Le vamos a poner madres con hijos desaparecidos. No tiene uno más que decir, más que hablar con la experiencia. Hasta el morir, no dejar de luchar. Están declarando que había cárcel clandestina, están declarando que estaban desaparecidos, que ellas los tenían. Hay fotografías donde los muchachos están torturados, pero que el Estado reconozca que así fue. Porque yo no soy sola, yo represento el movimiento de las madres con hijos desaparecidos de Sinaloa. Ahora tenemos que agregarle de los años 70, porque tenemos más de 30,000 desaparecidos documentados. Sin embargo, sabemos que las cifras son mucho más altas. Mi hija, por el hecho de no haber sido reclamada, por no tener información por parte de la Fiscalía, en aquel tiempo lamentablemente aquí ha de ser depositada en el área de fosa común del panteón denominado Panteón Palo Verde, y se escuchaban rumores de que en las áreas de fosa común de todos los panteones de Jalapa, específicamente el Panteón Palo Verde, eran exhumados cuerpos y vendidos a estudiantes de la carrera de medicina. El tiempo pasa y las instituciones realmente no me han dado respuesta de la verdad. ¿Qué hicieron con el cuerpo de mi hija? ¿A dónde se lo llevaron? Algo no les gustó a esos tipos, algo pasó y los levantaron. Hay miles de personas desaparecidas. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Tú dices, ojalá y no encuentren nada. Porque si no encuentran nada, quiere decir que Julio está vivo. Y eso no se lo puedes quitar a ninguna madre. Estamos con el dolor, este dolor que traemos no se nos quita con nada hasta no tener
mi hijo aquí, verlo. Yo creo que eso cuando vaya a estar bien. Todavía que nos pasa eso de no tener nuestros hijos en casa, de estar con ese dolor y luego toda la gente nos juzgue como si fueran nosotros los malos. Y eso pues no es justo, ¿verdad? Que la gente sea así, que no entiendan, que no comprendan la vida, lo que es vivir así. Porque confiamos en Dios, que nuestra niña pronto va a regresar a tocar la puerta de nuestra casa. Y nosotros queremos estar ahí para cuando mi niña llegue. Soy padre de Esmeralda Castillo Rincón, desapareció el 19 de mayo. No sé por qué, no sé absolutamente nada. A 7 años esto ha sido un calvario, una tortura, que no vale nada para la autoridad porque nuestros hijos son un papel, nada más, que archivan y hasta ahí. 7 años de búsqueda y 7 años de desesperación, 7 años de luchar en contra de un gobierno que no le ha importado. Voltear a ver aquella infinidad de fosas comunes, saber que en cada una de esas fosas comunes está un hijo de alguien está ahí. Y hay una mamá en algún lugar que está llorando y sufriendo lo mismo que nosotros por no saber que su hijo está ahí. ¿Qué falta? Dinero, ok. Dejen de pavimentar, es más importante la vida. ¿Qué falta? Tecnología, búsquenla. Pero lo que falta es voluntad. Es dolor, que les duela lo que a uno le duele. O sea, es empatía, es entender que somos hijos del Estado. O sea, Estado, busca a mi hijo porque es tu hijo. Bueno, ese es un documental que hice. Pues es una serie de una pequeña recopilación de trabajos que he hecho sobre... Perdón, disculpen. Es una serie de documentales o de trabajos que he intentado realizar sobre los desaparecidos en México. Creo que es un tema muy fuerte y que merece toda la atención de todos nosotros. Y creo que ahí es donde entramos. Es decir, esto no va a cambiar el mundo, pero sí puede cambiar la conciencia de alguien. Y puede ser empático en pensar que no es justo lo que está pasando, que no es justo lo que está viviendo una familia. Y que si logramos un poquito de eso también es parte de nuestra chamba, ¿no? No sé si podamos hablar o hay algunas preguntas. Muchísimas preguntas. Realmente nos has dejado a todos sin palabras. Ni sabría por dónde empezar, más que quizás decir lo que han repetido muchos en los comentarios. Agradecerte por tu coraje, por tu valentía, por el trabajo que haces y por el para qué, como ya te has mencionado anteriormente. Ahora, yo te quería preguntar, hermana, antes de la otra pregunta, de verdad que yo estoy emocionado y sin palabras por lo que vi, pero ¿cómo tú haces? ¿Cómo tú puedes? ¿Cómo tú puedes hacer todo eso? Bueno, bueno, realmente yo entré al tema de los desaparecidos en México por una cuestión de empatía con alguien muy, muy querido para mí, que es Javier Sicilia. Él tuvo lamentablemente la desaparición de su hijo. Y ahí fue cuando, por mera empatía y por mero amor, yo me involucro con el tema de los desaparecidos en México. Logro con él hacer una caminata, que la intención de la caminata era concientizar precisamente a la gente de que estaba ocurriendo algo. En México se pensaba que la gente que desapareciera, o más bien nos quisieron vender esta idea de que la gente que desaparecía en México
era porque era mala o se dedicaba a cosas malas. Y de repente también empezamos o caímos en la idea de, ¿y por qué es malo? ¿Merece desaparecer? No merece que sea juzgado, no merece que sea rehabilitado. Y nos empezamos a hacer muchas preguntas en esa caminata y resultó ser que vimos que, o pensábamos en ese momento que éramos algunos, o eran algunas las familias que tenían el problema de los desaparecidos. Y descubrimos que no, hicimos una primera caravana al norte del país, donde salió primero un autobús de víctimas, que no iba lleno, y casi 2 autobuses de presa. Recorrimos el norte del país y cuando regresamos, después de 15 días, regresamos casi, pues bueno, eran más de 15 autobuses llenos de víctimas. Y nos dimos cuenta que era un grave problema lo que estaba ocurriendo con el problema de los desaparecidos. Y bueno, de ahí se hizo otra caravana, que fue la caravana al norte, al sur, y después hicimos una caravana a Estados Unidos, que fue literalmente, bueno, siempre he pensado que si lo vemos es mucho dolor, pero más bien pensemos que estas historias están llenas de amor, es gente que está buscando a su ser querido. Y la caravana a Estados Unidos fue, bueno, llena de locuras, ¿no? Éramos literalmente un grupo de personas gritándole al vacío de que por favor no vendieran armas, que dejaran este rollo, que las armas que vendían era lo que mataban a nuestros seres en mi patria. Entonces, bueno, intentamos, perdón, se apagó la luz, ahorita la conecto, con esta serie de documentación y de fotografías, intentamos que la gente se sensibilizara y se volviera empática al problema de los desaparecidos y no comprara esta idea de que todas las gentes que desaparecen es porque es gente que se lo merece o que es mala o algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se le hace? Realmente, miren, les puedo decir algo. Hay gente que nos ha acompañado mucho en este camino. Y es increíble ver cómo una madre da su testimonio y todavía baja y te abraza, ¿no? Y te reconforta y te dice, no llores, ¿no? Entonces, bueno, ahí salió una pregunta de algunos periodistas de nosotros que decíamos, bueno, si lloro dejo de ser periodista, si lloro dejo de ser objetivo. Creo que no. Perdón, tengo un falso en la luz, disculpa. Y bueno, creo que no. Creo que te vuelves más sensible, más empático. Y vuelvo a repetir, cómo poderlo hacer es gracias a las madres, sobre todo, ¿no? Este es un movimiento, hay muchos hermanos, hermanas, tíos, padres, pero sobre todo es un movimiento sostenido por las madres, ¿no? Pero, digo, quise acabar con el tema de los desaparecidos, pero creo que en mi patria, en México, ocurren muchas cosas así, ¿no? Y creo que es de esta nuestra parte que no dejen de ser solamente noticia en el diario. Es decir, para mí la fotografía hoy es foto y mañana es documento. Y los documentos es eso, es para la memoria histórica, es para recordarnos de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y recordar los baches que hemos tenido en la historia. Y esto es un poco como eso, ¿no? Un poco intentar recordarnos y tenernos presente, ¿no? A los que no están y que tienen que estar. Y yo le hacía y nos hacíamos una pregunta algún día que decíamos, bueno, ¿qué va a pasar cuando el niño cuando desapareció su madre o su padre tenía 7, 8 años, cuando ese joven crezca o ese niño crezca y tenga 21 y nos pregunte a la sociedad, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Qué vamos a responder? ¿No? Creo que sí tenemos como sociedad, además dejemos aparte el periodismo y como sociedad tenemos que tener una respuesta. Y creo que el periodismo, el fotoperiodismo o el periodismo en general, te da una gran oportunidad un abanico de respuestas de lo que hicimos, ¿no? Gracias. Entonces vamos con la pregunta. Ya y... déjame ver.
¿Por dónde empiezo? Estoy yéndome al principio. Una de las preguntas que hacían era ¿cómo te trató la gente en Juárez? Si tuviste algún problema, sea con las personas que viven allí o con el ejército. La verdad es que la gente en Juárez me trató muy bien. Mis compañeros, sobre todo en Juárez, me trataron excelente. Me ayudaron muchísimo, muchísimo. Un compañerismo hermosísimo en Ciudad Juárez. Y voy a decir una cosa, cuando uno de repente quiere contar algo y está insistiendo en algo, las cosas también se dan un poco, ¿no? Les puedo decir que cubriendo las escenas de crimen y etc., haciendo fotografía diaria, estaba haciendo una escena del crimen y un joven se acercó y me preguntó, tú eres el que estás tomando fotos en los picaderos, ¿verdad? Obviamente, ante la pregunta, lo primero fue negarlo, ¿no? Y negarlo y negarlo, hasta que, bueno, de repente me vi tan rodeado de grupos de seguridad que dije, bueno, sí soy yo, ¿no? ¿Qué problema hay? Me dijo, no, es que mis jefes quieren que los fotografie. Y bueno, pues yo pregunto que quién eran sus jefes y resultó ser que sus jefes eran los Mexicles, que es un grupo delictivo, ¿no? Hay 3 grupos, o en ese momento había 3 grupos, eran los artistas asesinos, los Mexicles y la línea. Y les pregunto dónde tengo que ir a fotografiarlos y me dicen que a la cárcel. Y bueno, ellos, tuve acceso a entrar a la cárcel, a hacerles imágenes a ellos y después a los Mexicles, perdón, y después a los artistas asesinos. Es decir, cómo una historia te va llevando a otra. Y si me preguntan cómo me trató en Juárez la gente, fotográficamente excelente. Y la verdad es que me cuidaron mucho, ¿no? Hubo mucha gente preocupada por mí y que se preocupaba que yo llegara al hotel y que estuviera bien. Y lo utilizamos en México como la palabra monitores, que te van monitoreando literalmente, de dónde estás, si estás bien, necesitas algo. La verdad es que la gente me trató súper, súper bien. Muy, muy, muy bien. No tengo ninguna queja de la gente de Juárez. Antes de la próxima pregunta, te voy a pedir que luego que termines la charla con las preguntas, te tomes el tiempocito de ver un poquito el chat, porque tienes muchos mensajes de muchas personas felicitándote por tu trabajo y de verdad, porque lo que haces es increíble. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo te afectó esto psicológicamente como fotógrafo, ver esta cruda realidad? Bueno, el tema de los desaparecidos en México, yo podría decirlo abiertamente, sí te afecta, por supuesto. O sea, la pregunta natural es, ¿y cuándo a mí? ¿O por qué a mí no? ¿No? Y bueno, podría decir que sí he recibido hasta ayuda, ¿no? de terapia, de grupal y personal para superar esto. Menciono como anécdota, no sé si se recuerdan mucho o recuerdan en algunos comerciales de un refresco, ¿no? De unos ositos súper tiernos que se revolcaban en la nieve. Yo estaba viendo uno de estos comerciales y de repente me solté a llorar y no podía parar. Y lo único que tenía era una angustia terrible, ¿no? Y un miedo terrible de lo que estaba viendo. Claro que te afecta, te tiene que afectar de alguna manera, pero bueno, creo que también tienes que cuidarte, y esa es la otra parte, ¿no? Psicológicamente, para continuar en esto, tienes que de alguna manera empezar a cuidarte, platicarlo mucho, platicar tus miedos, el tener siempre una red, ¿no? De contención, de gente que te ayude, ¿no? Y que te comprenda y que tus malos humores de repente son motivos de muchas cosas. Pero claro, sí afectan mucho, ¿no? Y tienes miedo, por supuesto. La palabra miedo es muy diferente al pánico. El pánico te paraliza. El miedo yo lo comprendo como esa vocecita interna que de repente te dice, basta, ¿no? Da un paso para atrás o hasta aquí. Y si de repente a vos le puedes hacer caso, es bueno, ¿no? Para eso, pero sí afecta mucho, muchísimo. Con relación a lo que documentaste en Ciudad Juárez, te preguntan cómo logras generar esa confianza y que te dejen fotografiar su intimidad. Mire, les cuento rápido. Yo cuando logro contactar a este grupo que intercambiaba las jeringas,
para continuar ya la chamba a largo plazo, después de haber entrado ya como a la revista Proceso, lo primero que me dice es que, pues no, o sea, pues, es que no es así. Pues, ¿no? Entonces yo le solicito trabajar con ellos, más allá, o sea, para entender cómo el problema, ¿no? Y trabajo con ellos un tiempo y es cuando, creo que aparte es importante cuando entramos a un tema, investigar un poco de él, ¿no? Yo estaba trabajando con ellos y estas cajitas donde quiebran las jeringas, ¿no? Estas cajas rojas, era como mi tarea, ¿no? Sostener esto. Entonces, bueno, llegamos a un área donde había algunos consumidores, había mucho calor, estábamos 35, 38 grados centígrados, y yo, tontamente, en lugar de esperar que ellos los metieran, yo las empecé a tomar y las empecé a introducir. La persona que me llevó hizo una cara así terrible y me dijo, vámonos, se acabó. Cuando íbamos en el auto yo le preguntaba cuál había sido, por qué estaba tan molesto. Y él me decía eso, ¿no? Que si yo no entendía el peligro al que me estaba enfrentando, ¿cómo me atrevía a enfrentarme a esto si no sabía? Entonces yo le preguntaba por qué, me decía, bueno, mira, todas las jeringas, o muchas de ellas vienen infectadas por VIH y hepatitis. La hepatitis se puede pegar de repente por el sudor, por el calor, ¿no? Entonces, bueno, primero yo llegué a lavarme mis manos 2000 veces, ¿no? Pero entendí, el peligro que yo estaba nada más de estar ahí. Y el estar entrando, escuchar estas historias de que era migrante, empiezas a entender un poco el problema, un poco. Y eso me ayudó a tener un speech, ¿no? O sea, yo, cuando ellos me dijeron, sabes que ya no puedes trabajar con nosotros, lo máximo que podemos decir es que nosotros vamos a entrar a curar a la gente, a intercambiar jeringas y que allá afuera hay una persona que quiere platicar con ustedes. En ese momento yo entraba y hablaba con ellos y era mi oportunidad de poderles explicar el por qué yo quería hacer fotos y el para qué quería hacer esas fotos, ¿no? Y creo que solamente te da esta oportunidad o esta chance, te da el entender el problema para poderle explicar y poderle explicar a la gente el por qué quieres estar ahí en ese momento, por qué quieres contar ese pequeño trozo de la historia, ¿no? Eso te da empatía, sí, y hay gente que no. O sea, yo puedo decir que entré a varios, no a todos los que entré pude trabajar. En muchos me corrieron, me decían que no. Y en otros me dieron la oportunidad de trabajar precisamente por esto, ¿no? Por encontrar este clic con la gente y hacerles entender el por qué yo quería estar en ese lugar y por qué quería o creía que era importante contar esta historia. Continúo con las preguntas. ¿Te ves involucrado en los conflictos? ¿Cómo mitigas las reacciones de los diferentes actores de este conflicto, teniendo en cuenta que la cámara será vista por muchos como algo no deseado? Sí, bueno, en muchos momentos la cámara es un asalto a la intimidad. El que llegues y te pongas al frente a una persona con la cámara es, de repente la quitas, ¿eh? ¿Cómo? No, es difícil, ¿no? De repente, ¿cómo te involucras? Es decir, el problema de los desaparecidos, no nada más estoy involucrado, soy parte del movimiento de los desaparecidos, pues. O sea, no nada más me involucré, sino yo soy un activista, si se quiere ver así, sobre el problema de los desaparecidos en México ya, ¿no? Y es inevitable. No nada más puedes llegar, registrar, tomar fotos e irte a tu casa, subirlas a la computadora e irte a dormir. Bueno, no lo puedo, o yo no puedo. Y entonces, bueno, te involucras. ¿Cómo sí tener esta separación? Creo que debe ser muy claro cuando tú empiezas a hacer un trabajo como activista o cuando empiezas a hacer el trabajo como periodista, ¿no? Y eso de repente se habla con los actores y se habla muy claro de decir, bueno, esto yo lo voy a hacer, en este momento quiero participar. Y aparte, cuando eres activista, eres el último de la fila, ¿no? Tal vez cuando eres periodista, eres el primero o eres el más cercano. ¿No? Entonces, bueno, hay una manera, es imposible, ¿no? No involucrarte en esto. Por último, te pregunto, déjame ver cuál es la que tengo por acá. ¿Cómo tratas de mantener contacto con las personas después que terminas o durante
o mientras haces las historias? Sobre todo la de los desaparecidos. Trato siempre de tener contacto con ellos. Hasta con muchos de ellos se ha creado una amistad muy, muy grande. Y hasta por ello nada más tratas de continuar, de saber, es como una amistad. Quieres saber cómo estás, qué han hecho, cómo está el niño, cómo está el sobrino. En fin, te vuelves parte de, ¿no? De un poco de toda esta historia. Entonces, bueno, el hecho de que tú cuentes esto te hace ser muy empático ante las historias. Me dan chance nada más de... No quisiera que la última que presenté fuera así como... creo que fue muy del corazón. Y quiero contarles una historia bonita que estoy tratando de crear, que es la historia de Manuel Edwin, un joven de 24 años, con 2 hijos, que estuvo 3 meses internado por COVID. De esos 3 meses estuvo 1 mes, 10 días entubado y salió. Y bueno, es más o menos un poquito la historia. Quisiera nada más podérselas compartir tantito. Esta historia todavía no está terminada, apenas la estamos creando, pero bueno, quería compartírselas un poco. Y esta es su nena. Pero bueno, continúa el seguimiento, continúa el contacto con él. Yo quiero saber, quiero estar ahí el primer día que abras a sus hijos, ¿no? Y se vuelve una cuestión personal, si lo quieres ver, ¿no? Más allá de cómo se va a publicar y dónde se va a publicar, ¿no? Es como te enganchas también tú como fotógrafo en la historia y en las historias y quieres terminarlas y quieres terminar de contarlas, ¿no? Y creo que eso es parte fundamental del fotoperiodismo, ¿no? El poder ver el final de las cosas. Bueno, no tengo más que repetirte, que veas por favor los comentarios en el chat, agradecerte por lo que haces, por tu valentía, por tu coraje, por tu dedicación, por el trabajo que nos entregas a nosotros y más importante, como decía ahorita, por el para qué. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Gracias a Tiziano, a ti, Yaisa, por toda la invitación y por tanta paciencia todos estos días conmigo para este contacto. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. De verdad, fue un momento muy emotivo. Pido disculpas a todos también. Perdón, yo tengo una pregunta. Yo tengo una solicitud. Dale. Yo había levantado la mano en el chat, perdón. Sí, dale, perdón, porque no lo había visto. Sí, puedes. Sí, bueno, gracias realmente por la conferencia. Las fotos de Walter y de Germán me tocaron muchísimo. Creo que aunque son muy fuertes, si no logran eso en nosotros, aunque no lloremos, realmente yo creo que la foto en realidad no es un buen trabajo realmente. O sea, si nos mueves ese trabajo es porque es muy bueno. Pero quiero preguntarle a Germán respecto al trabajo de los adictos. Muy fuerte para mí. Yo no tomo, yo no fumo y para mí ver eso es muy fuerte. Si alguna de esas personas tienen algunas, si lo puedo identificar, claro, si tienen otras enfermedades ya aparte de la adicción, y si alguna de ellas quisieran salir de ese mundo, si alguna quisieran recibir ayuda, o si ninguna mostraron en ningún momento salir de esa situación. Bueno, si se me permite, hola, gracias. Primero, Caroline, gracias por la pregunta. Caroline Ferreiras, República Dominicana. Hola. Bueno, primero hay que pensar que esas personas así tenían sueños y iban tras un sueño que era cruzar la frontera.
y que se enfrentaron contra la realidad y el sueño y el vuelo se estrelló contra el suelo. Y se hicieron 1000 pedazos. Y reconstruir esos 1000 pedazos es difícil. Es decir, yo le preguntaba a algunos de ellos que por qué no regresaba a su país o a su estado. Y me decía, pero no quiero, es que cómo voy a regresar derrotado. Y es muy fuerte, ¿sabes? Prefiero que no sepan cómo estoy, dónde estoy. Claro que todos ellos, todos queremos una mejor vida. Y el problema es cómo aborda el gobierno. Estas personas son consumidores de una sustancia sumamente ya poderosa. Y el problema es cómo los gobiernos, o el gobierno en este caso de México, aborda el problema de la adicción y de las adicciones y sobre todo la adicción de la heroína. Lo decía al principio, es la cristoterapia o la metadona. En lugar de construir todo un sistema interdisciplinario, donde haya psicólogos, gente que motiva, gente que los atiende, y atacar el problema tan directamente, no, es como los castigarlos, como, bueno, pues si tú te quieres alivianar, ahí está la metadona, pero fórmate, ¿sabes? Y se vuelve un rollo o un problema muy moral, que creo que aquí no es un problema ni de moral ni de seguridad nacional. Se vuelve un problema de salud y de educación. Si a nuestros jóvenes los educamos y les decimos, eso existe, está allá afuera, es tu responsabilidad usarlo o no, en lugar de ocultarlo y decirle, no, eso es, no, existe, está ahí, es tu responsabilidad, velo así. Y si educamos a nuestra gente y si lo vemos como un sistema, un problema de salud, creo que es mucho más fácil atacarlo. Y creo que muchos de ellos, por supuesto, estoy segurísimo que el 90% de ellos, si no decir el 100%, quisieran estar mucho mejor, quisieran tener una mejor vida y quisieran tener una oportunidad de ser, ¿no? Sí, así es. Bueno, tenemos que dejarlo lamentablemente porque ya tenemos a Héctor que listo, nuestro otro invitado, el último, y de verdad muchísimas gracias de parte de todos. No, gracias. Y nada, a la próxima y gracias por tu trabajo. No, gracias de corazón, les agradezco mucho. Ha sido un honor estar con ustedes, acompañándolos. Para nosotros realmente. Y gracias, bye. Gracias. Uf, qué fuerte, ¿eh? Ay, Dios mío. Eso fue impresionante.